Hola chicos, buenas tardes. Bueno, la idea sí de este video es poder brindarles una explicación de clases anteriores y comentar un poquito resumidamente, ¿sí? Lo que tenían que leer para hoy, que era la fotocopia de el árbol de problemas. Vamos a comenzar primero, sí, con un repaso de las actividades anteriores, mejor dicho, de la única actividad que habíamos desarrollado en diseño y desarrollo de proyectos. Bueno, para empezar, comencemos ¿sí? con la pregunta 1, que decía ¿qué es un proyecto? Recuerden, ¿sí? No existe una única definición de lo que es un proyecto, ¿sí? Por eso yo les mandé a buscar y generalmente, a ver, alguno habrá dado una definición, sí, que buscó en el diccionario, probablemente el que buscó otra definición en internet puede estar bien, ¿sí? Yo voy a dar una, pero esto no quiere decir que no existan otras definiciones, ¿sí? Recuerden, ¿sí? Que siempre que hablamos de proyecto es una acción, ¿sí? Que busca alcanzar determinado objetivo. Siempre, siempre se tiene un fin. Eso sí, yo se los corregí. Cuando no, ustedes me ponían una definición de proyecto, pero no me explicaban al final que siempre tiene que haber un objetivo y que se debe perseguir un fin determinado, está incompleto, ¿sí? Entonces recuerden, un proyecto es una acción, ¿sí? Que se lleva a cabo para alcanzar determinado objetivo o fin determinado. Existen dos grandes grupos, ¿sí? De proyectos. Eso también lo habíamos aclarado, ¿sí? Esto es más que nada para el que no realizó la actividad o el que la realizó y por ahí le queda ajustar alguna otra cuestión. Existen dos grandes tipos de proyectos. Los proyectos económicos sería el primero. Recuerden que esos tipos de proyectos se diferencian, ¿sí? No los vamos a ver en la cursada, no tienen que ver con nuestra cursada. ¿Por qué? Porque se diferencian de el proyecto sí, social, que es el que nosotros vamos a ver, se diferencian porque su objetivo es generar dinero, ¿sí? O producir un bien y servicio que genere dinero, ¿sí? Entonces, los que nos van a importar a nosotros durante la cursada, sí, son los proyectos sociales. ¿Por qué? Porque el proyecto social, que es el segundo grupo, ¿sí? de estos dos grandes grupos de proyectos, el proyecto social es el que busca resolver mediante un fin, un objetivo, como lo venimos charlando, una determinada problemática, ¿sí? Hay un problema, algo que genera malestar. ¿Dónde se genera ese malestar? En un grupo social. Por eso es que hablamos de proyecto social, ¿sí? Esto puede ser un barrio, una comunidad, ¿sí? Una localidad, una ciudad. Nosotros en la cursada nos vamos a abocar a un proyecto social comunitario, ¿sí? O barrial. ¿Por qué? Porque ustedes van a ser los encargados de elaborar un proyecto social y lo que les conviene y en realidad como tendría que ser es que sea en una comunidad o en un lugar que ustedes sean próximos para poder involucrarse. A ver, se entiende que en estos tiempos de pandemia quizás no se pueda llevar la actividad con la misma intensidad que llevaron a cabo estudiantes míos en otras cursadas, ¿sí? Eso se entiende, pero la idea siempre igual va a ser plasmar un proyecto por escrito, pero después llevarlo a cabo en la acción, ¿sí? Y recuerden, no es una política pública porque los que intervienen en este proyecto social van a ser ustedes, ¿sí? Ustedes son gente de esa comunidad, de ese barrio. El Estado puede intervenir, pero la idea central, ¿sí? Los fines, los objetivos van a ser planteados por ustedes, ¿sí? Por gente que es justamente de este barrio. Por eso, esa era otra de las actividades de diferencias entre proyecto social y política pública, ¿sí? Política pública, la idea, ¿sí? La planificación viene del gobierno, más allá del aporte económico, ¿sí? En un proyecto social, la idea, ¿sí? La planificación va a venir de ustedes. Bueno, bien. Vamos a pasar, ¿sí? A las etapas que va a tener este proyecto que les voy a pedir para culminar la materia, ¿sí? El proyecto se va a entregar al final del cuatrimestre y consta de 4 etapas. Estas 4 etapas, si bien yo ahora las paso a explicar resumidamente,
van a ser detalladas clase por clase, ¿sí? Vamos a ir muy de a poco y van a ir entregando el proyecto por partes. La primera, ¿sí? de estas partes es la etapa de diagnóstico, ¿sí? Es la que vamos a de a poco empezar a tratar. A ver, un diagnóstico, piénsenlo como por ejemplo cuando ustedes van al médico porque tienen un problema determinado. Bueno, el médico necesita que ustedes describan los síntomas, aunque no estén seguros, ¿sí? De qué tengan. Justamente van al médico. Pero el médico sí necesita de esos síntomas, ¿sí? O de esa descripción que realizan ustedes, para después, más allá de hacer otros estudios y otras evaluaciones, recetar, ¿sí? O encontrar la cura a lo que ustedes tienen. Entonces, la etapa de diagnóstico va en eso, ¿sí? Va en determinar cuál es la problemática y qué es lo que está pasando, que aqueja a esta comunidad o a este barrio, ¿sí? Esa es la etapa de diagnóstico. Se realiza con entrevistas, ¿sí? Porque ustedes van a tener que informarse qué es lo que ocurre, ¿sí? La entrevista puede ser pueden ser encuestas, hay un montón de otras herramientas de trabajo que vamos a ver en la materia que les va a servir. Y esta etapa de diagnóstico se basa en el árbol de problemas, ¿sí? Que era lo que ustedes tenían que leer. ¿Qué es el árbol de problemas? Básicamente es determinar cuál es el problema central que aqueja a este barrio, a esta comunidad, ¿sí? Entonces, el árbol de problemas me va a servir para realizar un mejor diagnóstico de la situación. La segunda, ¿sí? Volvamos a cero. La primera entonces es el diagnóstico. La segunda parte, ¿sí? Es el diseño, ¿sí? del trabajo. ¿Qué es el diseño? Bueno, es una vez que tenemos el diagnóstico, volver a ese problema, ¿sí? Tratar de, una vez que volvemos a ese problema, resolverlo, planificar cómo se va a resolver ese problema, ¿sí? El diseño es eso, es la planificación con los objetivos, ¿sí? Generales y específicos, que eso también después lo vamos a ver. Es una planificación con los objetivos, ¿sí? Y ¿qué quiero yo? Más allá de resolver el problema, ¿no? Además, ¿qué es lo que va a aportar mi proyecto, ¿sí? Esto también tiene herramientas determinadas que las vamos a ir viendo más adelante, ¿sí? Pero recuerden, la etapa 2 entonces es el desarrollo, es por escrito, ¿sí? También tengan en cuenta un cronograma, van a tener que realizar en esta etapa. ¿Qué quiere decir cronograma? Los días, los horarios, cómo van a ir desarrollando esos objetivos o esas metas que se proponen ustedes. También la financiación, ¿sí? ¿Quién va a aportar plata? ¿Cómo? ¿Quiénes aparte de ustedes van a participar en ese proyecto? ¿Sí? Si son vecinos, son familiares. Bueno, ese es el segundo. El tercero, ¿sí? Es la etapa de desarrollo o ejecución, que es ni más ni menos plasmar lo que tengo escrito, sería así. O sea, es decir, el diagnóstico y el diseño lo voy a plasmar. ¿Qué quiere decir? Lo voy a llevar a cabo. Lo que se pide por escrito más que nada acá es cortito un monitoreo, ¿sí? Monitoreo es cómo se fue dando la situación, qué se encontraron. Es muy distinto a lo que habían planificado por escrito cuando lo llevan a la acción, sería más que nada eso. Después, la cuarta etapa, que es la última, es la de evaluación y la conclusión. ¿Qué quiere decir? Bien, a ver, ¿qué se hizo bien? ¿Qué me resultó exitoso en el proyecto? ¿Qué cosas me sirvieron y me van a continuar sirviendo para seguir con ese proyecto más adelante? Porque si bien el objetivo acá es aprobar la materia, no quiere decir que ustedes no puedan continuar, ¿sí? Con ese proyecto. Y después, a ver, eso sería lo positivo. Lo negativo, una evaluación negativa. A ver, ¿qué me faltó? ¿Qué cosas que yo creí que iban a resultar al final no se quedaron ahí? O sea, estuvo buena la idea, pero al final no resultó como yo lo esperaba. ¿Qué podemos hacer para mejorarlo y añadirlo al proyecto después, ¿sí? Como una idea de negativa a positiva. ¿Sí? Esas son las 4 etapas y, bueno, como les dije, volvamos, ¿sí? A la etapa 1, que es el diagnóstico. Primero, para obtener el diagnóstico, ¿sí? Y evaluar la situación, ¿sí? O la realidad social, lo primero que hay que hacer es elaborar
un árbol de problemas, identificar cuál es el problema central, ¿sí? Ahora la siguiente explicación viene a eso, ¿sí? A que detallemos qué es un árbol de problemas, cómo se arma, para que ustedes puedan, ¿sí? Armar ahora a continuación su propio árbol de problemas. Ahora lo vamos a ver entonces.